Durante mucho tiempo busqué a Dios en lo extraordinario. Esperaba una señal imposible de confundir, algo tan evidente que no dejara lugar a dudas. Una respuesta que cayera del cielo y dijera sin palabras, estoy acá. Rezaba, conversaba con Él, le hacía preguntas y en el fondo esperaba que respondiera de la manera que yo imaginaba que debía hacerlo. Qué ingenua fui. Creía que Dios tenía que adaptarse a mi forma de entender el mundo y no al revés. Con los años llegaron pérdidas que nunca hubiera elegido atravesar. Llegaron silencios que dolían más que cualquier respuesta. Llegaron días en los que sentía que mis oraciones chocaban contra el techo y regresaban vacías. Querido caminante, más de una vez pensé que tal vez Dios ya no me escuchaba. Hoy creo que no era Él quien guardaba silencio, era yo quien había dejado de reconocer su voz. Porque cuando esperamos encontrar a Dios únicamente en lo extraordinario, corremos el riesgo de pasar de largo frente a los pequeños milagros que ocurren todos los días. Y fue justamente un pasaje de la Biblia el que me ayudó a entenderlo. Un día abracé mi Biblia con la misma desesperación con la que un hijo busca el abrazo de su padre. No buscaba conocimiento, buscaba consuelo. La abrí al azar como tantas veces lo había hecho y encontré la historia de un hombre que, muchos siglos antes que yo, también había esperado encontrar a Dios en el lugar equivocado. Su nombre era Elías. Venía de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba cansado, tenía miedo, se escondía en una cueva mientras esperaba a que Dios apareciera. Entonces pasó un viento tan fuerte que partía las montañas, pero Dios no estaba ahí. Después vino un terremoto y Dios tampoco estaba ahí. Luego apareció un fuego y otra vez Dios no estaba ahí. Recién después de todo aquello llegó un murmullo suave, una brisa apenas perceptible, y fue allí donde Elías reconoció su presencia. Cerré la Biblia lentamente. Recuerdo haber apoyado la mano sobre la tapa quedándome en silencio. Sentí que ese pasaje no estaba hablando solamente a Elías, estaba hablándome a mí. Porque yo también había pasado años esperando terremotos, esperando fuegos, esperando que ocurriera algo extraordinario para creer que Dios seguía caminando a mi lado, sin darme cuenta de que tal vez Él siempre había elegido hablar en un idioma mucho más sencillo, el idioma de las pequeñas cosas. Y creo que ese fue el comienzo de algo que cambió mi manera de mirar el mundo. No ocurrió de un día para otro. Fue un entrenamiento, porque el asombro, al igual que un músculo, también necesita ejercitarse. Y durante mucho tiempo yo había dejado de hacerlo. No puedo decirte la fecha exacta, ni siquiera recuerdo hacia dónde caminaba aquella tarde. Lo único que recuerdo con absoluta claridad era cómo me sentía. Estaba enojada, no con una persona, estaba enojada con la vida. Sentía que hacía demasiado tiempo que luchaba por cosas que parecía que nunca iban a llegar. Había hablado con Dios tantas veces que ya no sabía si seguía conversando con Él o simplemente hablaba conmigo y con el vacío. Había una sensación que me pesaba más que cualquier otra, la de sentirme invisible. ¿Alguna vez te pasó? Esa sensación de hacer un enorme esfuerzo por sostenerte, por seguir adelante, por sonreír incluso cuando ya no tenés ganas y sentir que nadie lo nota, que nadie pregunta cómo estás de verdad, que nadie ve el cansancio que llevas escondido, acumulado. Yo me sentía exactamente así, invisible. Caminaba con la cabeza baja, perdida en mis propios pensamientos, repasando una vez más todo aquello que no estaba saliendo como yo esperaba. Y entonces ocurrió algo imposible para ese instante. Un colibrí apareció frente a mí, pero no pasó volando como tantas veces lo veía de lejos hacia una flor. No se apoyó en una rama, no siguió su camino. Se quedó suspendido exactamente delante de mis ojos, frente a mí.
tan cerca que pude distinguir el brillo de sus plumas mientras sus alas se movían a una velocidad imposible, y me quedé inmóvil. Él también, o al menos es lo que yo presentí. No sé cuánto duró, fueron segundos, pero segundos que parecieron eternos, porque hay momentos que no se miden con el reloj, se miden con lo que dejan por dentro. Y aquel instante dejó algo en mí que nunca volvió a ser igual, porque mientras lo miraba tuve una sensación difícil de explicar. No sentí que estaba observando a un colibrí, sentí que alguien me estaba mirando a mí, y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. No sé cómo describirlo de otra manera. Sentía que en medio de todo ese ruido que llevaba dentro, alguien me decía sin pronunciar una sola palabra: te veo. Y rompí en llanto, porque hacía demasiado tiempo que necesitaba sentir exactamente eso. Con los años entendí que quizás el milagro de aquella tarde no fue el colibrí. El milagro fue que, por unos segundos, dejé de mirar mis preocupaciones, dejé de mirar mis pérdidas, dejé de mirar todo lo que creía que faltaba y volví a mirar la vida. Ese día comprendí que había pasado años esperando que Dios me hablara a través de algo extraordinario, cuando en realidad lo extraordinario era el mundo que había dejado de observar. Porque el asombro no desaparece cuando envejecemos, desaparece cuando dejamos de prestar atención, cuando vivimos tan apurados que un amanecer ya no nos detiene, cuando un árbol es solamente un árbol, cuando los pájaros se convierten en el ruido de fondo, cuando una sonrisa deja de sorprendernos, cuando creemos que ya lo vimos todo y entonces empezamos a decir una frase muy peligrosa: a mí ya nada me asombra. Durante mucho tiempo la repetí en automático, porque no era que el mundo hubiera dejado de ser maravilloso, era mi mirada la que estaba cansada, era mi corazón el que necesitaba volver a aprender, porque el asombro también se practica cuando levantamos la vista del teléfono para mirar el cielo, cuando nos detenemos un minuto a observar cómo un pájaro alimenta a sus crías antes de salir a buscar comida otra vez, cuando descubrimos la ternura en la sonrisa de un anciano, cuando dejamos de pasar al lado de las personas y empezamos a verlas. Quizás por eso me gusta tanto saludar a quienes muchas veces se sienten invisibles, a esos abuelos que caminan despacio por la vereda, a la señora que espera el colectivo, al hombre que barre la calle antes de que todos despertemos. Una sonrisa no cambia el mundo entero, pero puede cambiar el mundo de una persona. Y nunca sabemos cuánto necesitaba esa persona sentirse vista, porque al final creo que eso fue lo que el colibrí vino a enseñarme. No vino solo a devolverme el asombro, vino a recordarme que el amor siempre empieza por mirar y que muchas veces Dios no necesita levantar un viento, un terremoto o un fuego para decirnos que está con nosotros. Le alcanza con un instante, con una mirada, con un colibrí suspendido frente a una mujer que, sin saberlo, había olvidado cuánto necesitaba volver a sentirse vista. Esta semana quiero proponerte un pequeño ejercicio. Salí de tu casa 5 minutos antes. Camina un poco más despacio. Mira al cielo, busca un árbol, regálale una sonrisa a alguien que no la esté esperando y tal vez descubras que los pequeños milagros nunca dejaron de ocurrir. Lo único que necesitaban era que volvieras a mirar. Hasta la próxima.